Muy buen día para todos. Con árabe, ñamboyo apuita, ñanembo epui. Vamos a continuar nuestra clase, ¿sí? Y para los que están acá en la clase presencial, entonces un saludo afectuoso, igual para los que ya están en la plataforma, siguiendo como siempre nuestras clases. Y quiero, al empezar, a todos, a los que están acá y también a los que están siguiéndonos virtualmente, mencionarles lo siguiente. Tenemos hasta el día de hoy, vamos a tener a los que están siguiendo el curso en las 10 clases que van a terminar la semana que viene, hasta hoy 9. Y hay 9 tareas que justamente estaba hablando con Jonathan por el tema de la certificación. Y vamos a presentarles un examen muy simple que va a ser el examen final la semana siguiente al miércoles que viene, ¿verdad? Va a estar basado en lo que vamos a hacer hoy. Las conjugaciones, unas traducciones, ¿verdad? Interpretación de textos. Y en este caso quiero también mencionarles a los que estuvieron haciendo el curso de guaraní dentro de la tecnicatura. Ellos ya completaron las tareas y tienen un examen ya hecho. Ellos solamente van a completar las siguientes, desde la sexta, séptima, octava, novena y la 10ª clase que va a ser la semana que viene. Entonces, con esa aclaración es importante, la certificación va a ser digital. Eso inmediatamente que completen ustedes el tema de los ejercitarios y responder el breve examen que le vamos a tomar, van a recibir a través de sus correos electrónicos el certificado correspondiente. Entonces, en esta primera parte hace una cuestión administrativa de cómo se va a proceder, digamos, acá institucionalmente para la certificación del curso. Por otra parte, el próximo miércoles vamos a grabar la clase desde el lugar al cual vamos a ir. Ya la semana pasada, antes de terminar la clase, les había comentado de la posibilidad de visitar una comunidad indígena. Salimos de acá, también acá con la ayuda de la profesora Mercedes, de Jonathan y también obviamente de la decisión de la directora, de la doctora Alda, acordamos el próximo miércoles hacer la visita a una comunidad indígena y conversar con ellos y ver, en este caso, cómo es la cultura indígena guaraní, en una comunidad que está relativamente cerca de acá, saliendo de Luque, yendo por el camino nuevo que va a San Bernardino, está una compañía de Luque que se llama Tarumandí, y allí vamos a visitar a una comunidad indígena que se llama Tarumandimí. Es una comunidad Mbigá guaraní. Y así como está prevista la cuestión ya, y por eso les aviso a todos los que nos están siguiendo también por la plataforma, en la modalidad virtual, si ustedes quieren concurrir, pueden hacerlo. Aquellos que les quede relativamente cerca y tengan un poco de tiempo. Va a ser el día de la clase y en el horario de la clase. O sea, de acá saldríamos antes. Ya la doctora nos comentó que en principio todos los que están dentro del curso tendrían la facilidad de disponer del permiso correspondiente. Sería un trayecto de más o menos de acá hasta allá 1 hora, un poquitito, 1 hora y cuarto más o menos. Llegaríamos a las 9, justo en el horario nuestro, hasta las 11 termina y luego el retorno, ¿verdad? Y la intención también, siempre y cuando sea posible, de aquellos que puedan y que así lo quieran también, llevar algún tipo de colaboración, ¿verdad? Alimentos no perecederos o si tienen por allí ropas o calzados, siempre van a ser bienvenidos. Esta comunidad que vamos a visitar lleva en el lugar 13 años y en este momento la comunidad está constituida por 75 familias y que rondan aproximadamente en números casi 400 personas. La mitad o un poquitito menos son niños, ¿verdad? Y hay también acá, por allí, con todos los que puedan concurrir,
Yo agradezco profundamente la generosidad acá de la doctora Alda, de todo el equipo del IPEL y del Tribunal Superior de Justicia Electoral en la intermediación para solucionarles un problema que, de ser posible, ojalá se dé, y en caso que no, seguiremos buscando alguna alternativa. Esta es una comunidad que en este momento lleva 6 meses sin tener agua. La tienen una sola canilla para 350 personas. Y el agua viene racionada, viene por 2 horitas, tienen que hacer una larga fila, es a toda bala, el que agarra el agua lleva y bueno, y están así, hace 6 meses. Y entonces, si de por allí podemos intermediar, a ver si es que le podemos dar una solución, sería interesante. Siempre solemos decir que en Paraguay vivimos en un país donde hay muchos amigos y de por allí alguno de ustedes tiene esa palanca que nos pueda dar una mano para ayudar a estos hermanos. Entonces, concretamente, vuelvo a repetir para los que nos están siguiendo, que quieran venir ese día, el horario de encuentro allá va a ser a las 9 de la mañana. Igual si llegan más tarde no hay problema. Vamos a tener la oportunidad de conversar con los 2 líderes, o sea, 2 Mburubishá y la comunidad. Vamos a hablar con ellos sobre el tema de la cultura, primero sobre su situación en este momento, que nos cuenten un poco su realidad, luego el tema de la cultura y cómo ellos son tan celosos de la cultura que tienen. Vamos a tener también la oportunidad de ver el famoso, ya acá varias veces le comenté, el templo que tienen ellos dentro de su religión, que aclaro no es la religión cristiana. Ellos le llaman Oropui o se le dice también Opui. El Opui, que es el Ogaguazú, el lugar donde ellos se reúnen diariamente para, y van a escuchar de boca de ellos, se reúnen desde las 5:30 más o menos de la tarde hasta la medianoche. Diariamente ese es el tiempo que ellos están dentro de ese templo, rezando, ¿verdad? Y allí no hay posibilidad de entro un ratito, salgo, entro, tengo una llamada de teléfono de por ahí, ¿verdad? El que entra y se queda allí prácticamente 6 horas hasta que termine todo. Esa es una cuestión diaria y ese templo, Seropui, nosotros lo vamos a ver ese día. También para aquellos que quieran, vamos a pedirle al Mburubishá y a la gente de la comunidad que tengan disponibles, hay unas artesanías que ellos hacen en madera, que son pequeñitos, unos más grandes, por allí alguno quiera tener como una especie de manduana, ¿verdad? Porque la souvenir o llegas a la guaraní, manduana, ¿verdad? Después yo voy a hacer amo, pero se llama manduana, venderoga, pero cojanguay, algo hecho por ellos. Entonces, hago este comentario ya al empezar la clase, voy a volver a hacerlo al final, simplemente para que ya estén todos preparados. Nosotros vamos a grabar íntegramente ese trayecto de 2 horas y es lo que vamos a alzar acá con Jonathan, con el equipo del IPEL, a la plataforma y queda como la 10ª clase, que va a ser una clase estrictamente en el ámbito de la cultura. Esto es una, podría decir que es una cuestión inédita, no tradicional en los cursos de guaraní. Los cursos de guaraní se dan en la clase y punto. Ahora vamos a tener la oportunidad de estar con ellos, los dueños de la lengua, escuchándoles a ellos. No sé si les comenté, pero de todas maneras vale la pena. Vamos a ver instrumentos musicales, vamos a verlos a ellos hacer lo que se llama un tangará. Un tangará que es una danza que ellos pueden mostrar, porque hay otro tipo de danzas que normalmente ellos no muestran al público. Van a hacer algo abierto y donde ustedes van a ver cómo, por ejemplo, las criaturas, las más pequeñitas, ya se integran. Es increíble a veces ver danzar a la mamá con una criatura en el brazo y a veces el papá una criatura en el brazo. Pero la idea es desde tan pequeñitas que son esas criaturas ya tengan un contacto con la cultura, ¿verdad? Van a ver lo que es la tacuara que les hablé, van a ver algo que ellos le llaman popeguá, que son 2 palos que usan los varones y que golpean. Son como esos palos de batería, pero que en una sola mano ellos comienzan a producir un sonido casi en el mismo sonido de la tacuara que simula el sonido cardíaco, ¿verdad? Y allí ellos se ponen a danzar. Entonces, yo creo que la experiencia va a ser muy interesante para todos y va a ayudar en gran medida a entender mejor lo que es
la propia cultura guaraní. Pero ya hipotaba, imagínate, guaraní reco, esa capona de Janguañande. Una cuestión, por eso, repito, importante, para los que van a salir de acá, la idea es que estemos todos allí en Tarumandimí a las 9 horas de la mañana, ¿verdad? Y estemos allí por un trayecto de 2 horas. Repito, todo lo que ocurra allí, para los que no van, que no se preocupen, todo lo van a ver después en el video que vamos a levantar con todo lo que allí va a desarrollarse. Hay que tojar vender agua fría ni pecha agua pellean siendo hacer un último año. Les va a alcanzar a todos la información que vamos a recaudar ese día. No sé si es que hay alguna consulta sobre eso, entre los que nos escuchan también, los que nos están siguiendo en Papichavi por Andú, Naje Caponá y Vagina PM. ¿Está todo claro? ¿Sí? Bueno, perfecto. Bueno, creo que en la plataforma también está todo claro. 2 cuestiones concretas. El miércoles que viene la clase va a ser desde Tarumandimí, de 9 a 11. Eso se va a grabar y se va a alzar a la plataforma. Y en la clase de hoy, con lo que demos, van a tener ustedes, aquellos que están haciendo el curso en las 10 clases, van a tener 9 tareas que están en la plataforma que les pedimos que respondan. Y luego, en la plataforma, un formato simple, simplemente un formulismo, si se quiere, es lo que va a ser un examen del curso, ¿verdad? Y entonces que eso puedan responder, eso se les califica y automáticamente después reciben la certificación, que va a ser digital, ¿verdad? Entonces les va a llevar a través del correo. Los que ya hicieron la tecnicatura tienen que hacer desde la 6ª hasta la 10ª en la parte de los ejercicios. Ya hicieron los anteriores, no hay necesidad que repitan. Bueno, vamos antes de entrar al ejercitario de hoy, la vez pasada le sumamos, ¿se acuerdan? Un canto, una canción, Tajeño y Yeguiñan en Bae. Y hoy vamos a tener otra vez, ya que un poquitito vamos a ser todos cantores al final, por ahí me meter tajena. Bueno, pero antes de eso quiero comentarles también algo con respecto siempre a la lengua. Muchas veces la gente dice, pero el guaraní de hoy ya no es el mismo que hablaban ahí cuando llegaron los conquistadores. Y bueno, con ese criterio, el castellano que se habla hoy no es el mismo del año 1500. O el inglés que se habla hoy no es el mismo del año 1500, ¿verdad? Todas las lenguas que son vivas evolucionan. En Jecobeba y Tenondé. A ver, ya te guaraní, las lenguas vivas evolucionan. En Jecobeba, Oicobeba y Tenondé. Bueno, y desde ese punto de vista, el guaraní, como cualquier otra lengua, ¿qué hizo? Y amplió su vocabulario. En algún momento yo les decía a ustedes acá, imagínense ustedes una comunidad indígena, la que vamos a ver hoy tiene una escuela, pero tradicionalmente, dentro de las antiguas sociedades guaraní, no existía la figura de la escuela, así como el edificio que conocemos. ¿Y qué es Mboejao? Mboejao es una palabra nueva, es un neologismo que ya responde al guaraní de este tiempo. O decir Temimboe, el estudiante, el alumno. O decir Mboejara. La palabra Mboejara no existe en el guaraní tradicional. ¿Por qué? Porque la figura del docente, así como conocemos hoy, no existía. Eso también, repito, ocurrió con todo lo que conocemos del momento que se produjo lo que se llama la evolución, el cambio cultural. Siempre la sociedad y las sociedades, hablo universalmente, hicieron ajustes lingüísticos. Todas, sin excepción. Un primer impacto se dio con el guaraní cuando llegaron los conquistadores. Justamente voy a remontarme, voy a recorrer un poquitito el tiempo con ustedes para que se den cuenta de cuáles son los términos que no existían en el guaraní antiguo. Llegan acá, por ejemplo, y dentro de las tantas cosas nuevas, por ejemplo, estaba lo que llamamos, vamos a partir del zapato. ¿Qué es lo que hizo el guaraní? Como nunca usó zapato, como conocemos nosotros los calzados hoy, hizo lo que se llama un préstamo, hoy purú. Y al prestar, adaptó a la fonética del guaraní.
Entonces yo les decía, y quiero recordarles otra vez ahora, que las palabras del guaraní siempre tienen un acento agudo, normalmente. Yo digo guatá, carumba, apó, jecá, güerú, güerajá, todos acentos finales. Y las palabras del castellano predominantemente son llanas, casa, cosa, etc. Y hay una regla en castellano que dice que las palabras llanas que terminan en vocales o en las consonantes N o S no llevan acento pintado. ¿Y por qué? Porque son las palabras más numerosas. ¿Y por qué en guaraní las palabras agudas no llevan acento pintado? Por la misma razón. Como en guaraní son más numerosas las palabras con acento final, entonces no se pinta el acento final. Algunos le dicen una regla de la economía, para no llenar de acentos, ¿verdad? Bueno, hecha la aclaración, entonces el castellano, una lengua con palabras predominantemente llanas, y el guaraní un idioma con palabras predominantemente agudas. Por esa razón, zapato pasó a zapatú. ¿Y qué otra cosa? Entró la camisa, por ponerle un ejemplo, ¿verdad? Otro ejemplo, perdón. Y de camisa pasó a camisa. Siempre el acento final en guaraní. Y por ejemplo, de calzón pasó a cazón. ¿Ah? Calzón, cazón. Y fíjense que allí está la L, calzón en N. Todo lo que normalmente termina en N en guaraní se le pone la tilde nasal, A, E, I, ¿verdad? Aramino, o no, don, on, ¿verdad? Terminó en N, entonces se le puso la O nasal y quedó en aramino, por ejemplo. Eso es al, mi, don. Al que termina en L, ¿verdad? Dijimos que no hay palabras que en guaraní terminen en consonante, no hay sílabas que terminen en consonantes. Entonces, ¿qué pasó con al, mi, don? Al en L, don en N. ¿Y qué hizo el guaraní? Acomodó, quedó en a, ara, mi, no. Y se dan cuenta, vocal al decir a. Ara, consonante vocal, mi, consonante vocal, o no, consonante vocal. Esa es la regla del guaraní. No hay dobles consonantes, también le dije, no hay BL, BR. Está la B, D, G, T y Re. Está la C. Pero la BL del castellano, BR, CL, CR, etc., yo les expliqué, no existen. Y que inclusive, al no existir, para aquel guaraní hablante que no se acostumbró al castellano, constituye una dificultad. Pero luego con la práctica le sale. Y les puse un ejemplo clásico, que justamente antes de ayer estuve escuchando en una entrevista en la televisión, alguien que decía polema, es decir, problema. Él dijo polema y le escuché bien, polema. ¿Y qué muestra eso? Y siempre consonante vocal, consonante vocal, consonante vocal. Es una consonante y una vocal, o dos vocales cuando se forman lo que llamamos diptongos, o tres vocales cuando se forman los triptongos, ¿verdad? Los tres vocales seguidas, ¿verdad? Pero dobles consonantes solamente C, B, D, G, T y Re, 6 nada más. Y las que les dije en castellano, BL, BR, CL, CL, repito, FL, FR, no existen. Y eso, ¿qué requiere en materia pedagógica? Acá muchos de ustedes, dentro del IPEL y dentro del tribunal, y entre los que nos siguen, son docentes. Y saben que ese es un proceso que uno tiene que ir desarrollando de una manera gradual y progresiva. Pero indica, tú eres yo, fui a mitad con árabes a coger un manaja y paiseta mantener y potajaisa, da peisa hina, veo el catumbo yo, ya está su hina. Entonces, dentro de eso es importante en este caso tener presente este aspecto. Llega entonces la palabra conserva, fíjense, con en N otra vez, ser en R. Y allí, ¿cómo quedó en guaraní? Co-se-re-va. Co-se-re-va. Siempre el acento final. En castellano, conserva. Acento llano, en guaraní, co-se-re-va. ¿Qué otra palabra, otras palabras se incorporaron? Siempre en tiempos de la colonia, ¿verdad? Allí tenemos, por ejemplo, el caso de los animales que fueron traídos, que no eran originarios de acá. Y allí está, por ejemplo, caballú, que es caballo, pasó a caballú. Pues ya yeyi era, sonaba más o menos ya yeyi antiguamente, por eso quedó caballú, ¿verdad? El caso de vaca pasó a vaca,
El caso de oveja pasó a oveja. Y el caso de cabra, con una BR, normalmente cuando hay doble consonante del castellano se mete una vocal en el medio. Por eso quedó cabara, cabra, 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 cabara. ¿Ya? Ocurrió con el nombre de Cristo, que decimos nosotros Kirito, por eso, Cri, ¿qué hicimos? Una I en el medio. Por eso quedó Kirito, de Cristo, Kirito, ¿verdad? Jesús Kirito, ¿ya? Cuando ya es Jesucristo, pero solamente Cristo, Kirito. Son palabras que se crearon, que no son propias del guaraní, perdón, dije mal, se crearon, no, se prestaron y se acomodaron a la fonética del guaraní. Estamos hablando del tiempo de la colonia, ¿verdad? Que es algo que, repito, les decía yo en las clases anteriores, ellos no conocían, que se incorporaron con la creencia, con la tradición religiosa cristiana. Por ejemplo, el concepto del infierno, les dije. A Beñadeña mujer añaneta, como el sitio del maligno, del malo, ¿verdad? El añá. Y que yo les decía, en la religión tradicional no existe la ñanetá. Para el guaraní no existe. Vamos a conversar con ellos justamente la semana que viene y plantearles eso. Ellos dicen, no, por ejemplo, igual. Entonces se incorpora otra palabra que les dije nueva, que no había, que no era conocida, que entra por efecto del cristianismo, es el pecado, angaipá. Que yo les decía, hasta ahora les cuesta entender qué es angaipá. ¿Y qué hizo la iglesia? Buscó aquella palabra más representativa, digamos, más importante en el ser, en la persona, y la persona es el alma, ¿verdad? La persona en el mundo guaraní es el alma. Nosotros somos almas, ¿verdad? Y eso es pero nasal. ¿Y qué pasó con el conquistador y sobre todo el tiempo de la colonia con los misioneros? Al no ser guaraní hablantes, a ellos les costaba producir la nasalidad. Vean de Ipori castellano, de Ipori, de Ipori. Entonces, para ellos poder graficarle eso al que iba a venir, o uta hinaco abe de combo de hango miñan de picuera, da iba a pegar, da español o va que abe país, para ni moise ng ang, para que le suene algo a nasal, ¿verdad? Ang. Y después le agregamos la colita y quedó un anga, que es la versión, digamos, nueva de pero la palabra es alma. No sé si ustedes se habrán fijado en algún momento cuando alguien dice Oñemongi en su ser. ¿Habrán escuchado eso ustedes alguna vez? Ya. Una criatura, Oñemongi en su ser. Andas a oír la ipireco, a ver, en su ser. Y ame. Hasta allá, hasta tan adentro le llegó la sociedad, ¿verdad? Por eso decimos, Oñemongi, ya el extremo, ¿verdad? Oñemongi en su ser. Y es ese concepto profundo lo que representa el alma. Y ellos decían, anga ahí. Ahí es putrefacción, descomposición. Mejor digo así, descomposición orgánica. Porque es eso que le pica un bichito y se descompone y puede haber gusanito y todo después, ¿verdad? La aígna. Y pa es todo. Es la completa putrefacción del alma. Lo cual obviamente les asustó a ellos porque ellos lo más valioso que tienen es el alma. Esas son palabras que se fueron creando, que no existían. Pasó el tiempo y obviamente se fueron incorporando otras nuevas palabras. Si nosotros nos acercamos más, por ejemplo, al tiempo de la más reciente, a la Guerra del Chaco, en la Guerra del Chaco se crearon palabras para nombrar en guaraní, por ejemplo, las armas. Y les decía yo en una oportunidad anterior, el cururú, el sapo, ese nombre era aplicado a la ametralladora pesada, por la forma que tiene. Tiene dos patas y es como si fuera un sapo que apunta allí, tiene la boca por donde se dispara adelante, ¿verdad? Y el Baracayaí era el nombre aplicado a la ametralladora liviana, que tenía una forma alargada, cilíndrica, con unas patas de metal, ¿verdad? Entonces, parecido a esos dibujitos que solemos hacer del gato, Baracayaí. O, por ejemplo, les decía yo, el isipoñe, el teléfono.
teléfono que pasó a llamarse y se pone por lo de la liana que habla. Cara que sea, y si po la liana que habla. El curuzu bebé era por la forma de cruz que tenía los aviones, que tenían los aviones. Esas son palabras que se crearon. Muchas de esas palabras se usaron y permanecieron. Y otras palabras que desaparecieron. Oye, puro iba. Que es un proceso normal con las lenguas vivas, que tampoco en una de esas nos tiene que exasperar o asustar, o, en fin, no pasa por allí, ¿no? Son procesos normales. Y es lo mismo que pasó con el castellano. Yo les decía en una oportunidad que en el poema Guaraní a España que escribió Manuel Ortiz Guerrero, él usa unas palabras pero tan complicadas hoy, que ya nadie conoce esos objetos. Cuando él habla, por ejemplo, de los bergantines. ¿Y qué es un bergantín? Y antiguamente era lo que ya conocíamos con el nombre de las carabelas, unas embarcaciones, eran los bergantines. O por ejemplo, él en otra parte habla del arcabuz, el arma que se usaba que tenía una boca como de corneta. Y era común en ese tiempo. Pero hoy la pregunta, ¿dónde está el arcabuz? Y si yo voy al puerto, ¿será que voy a encontrar todavía algunos bergantines? Y no. Y probablemente le pregunte a la gente que allí trabaja que si no hay un bergantín por allí me va a mirar bien y me va a decir ¿qué es eso? O si yo llego a una comisaría por allí le pregunto a un soldadito que no conoce mucho del castellano o que no conoce directamente esta palabra, va a quedar pensando que es un arcabuz. Entonces esas son palabras que aparecieron y con el tiempo desaparecieron. Es lo mismo que quien dice hoy, acá toda esta generación en algún momento usó un fax, telefax. Yo les aseguro que dentro de 5 años, fax va a estar olvidado. Alguien va a decir del viejazo, ¿verdad? Pero ya perimió. Si yo le digo a ustedes acá también, porque me imagino que alguno de ustedes habrá visto un mimeógrafo. ¿Dónde está el mimeógrafo? Capaz que alguno me describa, pero ¿dónde está? ¿Quién dice hoy mimeógrafo? Andaba a la esquina y hacerme 20 copias en mimeógrafo. Ya no, ¿verdad? O si yo les digo el stencil y alguien me va a decir, pero pea. Y bueno, antes se usaba y allí uno tenía que escribir en una máquina y eso se iba picando el léxico. Ahí uno tenía inclusive una especie de corrector, ¿verdad? Hasta esa palabra corrector ya no existe hoy, como el corrector que se usaba para corregir el stencil una vez que uno escribía mal una letra, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué es lo que con esto quiero decirle? ¿Esas palabras existieron en el castellano o ya no están? ¿Qué es lo que hoy tenemos? Y hoy tenemos en la jerga común de la gente un correo electrónico, un mensaje de audio, un video. ¿Y qué estamos haciendo? Y entró en el léxico la gente YouTube, y entró Facebook, y entró Twitter. Y gente que vivió 40 años atrás o 50 años atrás, ni idea tenía que eso iba a estar presente hoy. Y que está en el habla de toda la gente. Entonces, eso mismo le pasó al guaraní cuando más recientemente, después de la Guerra del Chaco, comenzó a crear palabras. Muchas veces de manera popular y otras veces desde la academia. Por ejemplo, una forma popular que se creó para el famoso celular es Lelu. Lelu. De Lelu. Lelu. Viene el celular, Lelu, ¿verdad? Una forma de decir, pintoresca. La gente usó, hay gente que sigue usando. Hay medios escritos que les encanta, tipo Popular y compañía, que le ponen cada rato eso, ¿verdad? Y la gente sabe que es. Pero a lo contrario a eso está una expresión antigua también que hoy mucha gente usa, pumburí. Bueno, el tema es que el guaraní no se quedó en el tiempo. El guaraní, en algunos casos, hizo préstamos para tener esa palabra que no tenía y por otra parte que hizo, creó palabras, ¿verdad? El que yo hoy les diga, por ejemplo, Pempe, Guapuy, Pempe, Huerecope, tiene Apicajaí. El Mitaí, la Mitacuñería en la escuela los últimos 30 años escuchó Apicajaí, sabe que es el pupitre. ¿Y de dónde viene? Viene de Apicá más ahí. Apicar las sillas, ahí escribir. La silla que sirve para escribir. Pero tiene Apicajú. Andas ahí y maguare, ¿verdad? Con aguantes. O que uno diga, por ejemplo, cuatías ahí al cuaderno. Cuatías papel, ahí escribir. Y podríamos ir buscando y encontraríamos muchas palabras
que hoy en día, por ejemplo, se utiliza. En el caso de los ministerios, hoy tienen una denominación en guaraní y se le dice motenondejara al ministro y motenondeja se le dice en este caso al ministerio. O, por ejemplo, se dice sambuijija al que es secretario o ministro secretario en la secretaría que tenemos, ¿verdad? Secretarías de Estado, no ministerios. Y sambuijija al que dirige, ¿verdad? Esas instituciones. Y eso se va aplicando en la medida que pasa el tiempo y puede ocurrir dos cosas con los neologismos. Neologismo. Neo nuevo, logismos, ¿verdad? Palabras creadas, significados nuevos que hoy en día tenemos. Nosotros podemos llegar a encontrar en muchos lugares palabras nuevas. Por ejemplo, en el tema de la pandemia, una forma de decir tapabocas. ¿Verdad? No había nadie, mucho menos la historia, y entre las cosas que vamos a preguntarle, por ejemplo, a los que vamos a visitar, ellos jamás tuvieron COVID. Hace una especie de, como que con el humo de la pipa que ellos usan, ellos dicen que eso tiene algo que espanta al virus, que por eso nunca ninguno de ellos tuvo a la comunidad que vamos a ir. Pero se crea la palabra y en Ba'asirubishá, lo que es la pandemia. La pandemia es lo máximo en materia de enfermedades, ¿verdad? Entonces, tomando ese concepto, quedó la palabra Ba'asirubishá. En una sola palabra, como pandemia es una sola, al escribir Ba'asirubishá también es una sola palabra. Bueno, ese tipo de cosas. Por ejemplo, se prestó la palabra coronavirus, exactamente que acá con el guaraní, escrita ya esa con la letra guaraní, R-O-N-A-V-I-R-U, sin la S final, coronavirus. Y quedó coronavirus. Para mucha gente quedó coronavirus, ¿verdad? Esas son las maneras en que, por ejemplo, se van creando y se van instalando. Hay palabras que se usan por un tiempo, entran como un modismo, ¿verdad? Creo que en alguna ocasión yo les decía acá el caso de, hasta no hace mucho, era Amontema. Cualquier cosa era Amontema. Hoy ya no se escucha tanto la Amontema. ¿Y qué se escucha, por ejemplo? De Tabi. De Tabi. Cualquier cosa, pero de Tabi. Pero no es de Tabi de ignorante, sino que es una expresión de asombro, ¿verdad? Y antes que esto, muy común entre los mitaí, entre los jóvenes, lo de Keyari o Kembarete. Se instaló. Claro, en el sentido, inclusive reduciendo la palabra, boludo. Boludo. Bueno, pero se instaló ya no en un sentido, es simplemente como una especie de asombro, ¿verdad? De parte de la gente. A lo mejor ya sin pensar en que eso podía ser grosero inclusive, ¿verdad? Sin embargo, está en el uso de la gente. Sí. Sí, así es. Tal cual. Eso es justamente lo interesante. Aparece, se usa y probablemente en algún momento desaparece. Y si nosotros buscamos, vamos a encontrar muchas de esas expresiones que, repito, por alguna circunstancia particular se utiliza y luego muere, ¿verdad? No desaparece la palabra del léxico, pero deja de ser importante y es sustituida por otra. Entonces, este comentario que estoy haciendo tiene la intención de en alguna medida, explicarles a ustedes el proceso que sigue el guaraní como cualquier otra lengua viva. Hay veces cuando, repito, mucha gente dice, no, pero esto no se usaba antes, ¿por qué vamos a usar ahora? Tendríamos que usar ese mismo criterio con el castellano y decir, no, esto no se usaba antes, entonces no tenemos que usar. ¿Y qué hace el castellano? Crea palabras. El castellano tiene una cantidad muy grande de préstamos. De hecho, el castellano es en casi un 90%
tiene origen griego y latino, ¿verdad? Y luego están los otros idiomas que influenciaron, la influencia del inglés. Cuando uno dice hoy en día fútbol, ya no escribimos fútbol, escribimos fútbol, ¿verdad? De la manera. Conste que inclusive la academia creó, por lo que se llama el calco, creó la palabra balompié, y es lo que literalmente es fútbol. Pero fíjense que en el caso nuestro, ni usamos ni el uno ni el otro, acá es partido, ¿no? Lo que para otros es fútbol, acá normalmente en Paraguay más comúnmente es partido, ¿no? Vamos a un partido, ya hay partido. Y quedó. Pero la academia creó, por ejemplo, baloncesto, y la palabra es básquetbol, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué hizo el castellano? Prestó. Y a la vez de prestar, creó. Y de entre los dos están allí, ¿verdad? Hay gente que dice básquetbol y hay gente que dice baloncesto. Y las dos están aceptadas, ¿verdad? Lo que pasa es que el deporte en sí, que no tuvo su origen en el ámbito de España o en el ámbito de la lengua española, tuvo un origen anglosajón, ¿verdad? El del francés, nosotros estamos carnet, y hoy se escribe carnet, con acento final, y sin la T, debut, hoy en día, sin la T con acento final. Esos son los préstamos que hoy en día ya, palabras del español, no son palabras, digamos, castellanas, pero están castellanizadas. Así como con el guaraní, palabras que ya están guaranizadas. Caballú acá no son guaraní, son del castellano, pero fueron guaranizadas. ¿Se dan cuenta? Eso también ocurrió con términos del guaraní. Hoy en día la Academia de la Lengua Española aceptó abatí como un vocablo ya castellanizado. No castellano, pero castellanizado. Ya está dentro del léxico de la Real Academia Española. Entonces, con este comentario de entrada, quería darles un poquitito lo que suelo hacer en la primera parte, una referencia, en este caso una cuestión lingüística, con respecto a las palabras, a las que son primariamente de la lengua y aquellas que han sido prestadas. Y a la vez que prestadas, otras que por el proceso del calco fueron creadas, ¿verdad? Muchísimas palabras hoy nosotros tenemos en el guaraní por ambos procedimientos, ¿verdad? Y la Academia de la Lengua Guaraní, que la que está vigente, adoptó ya varias de estas palabras, ya las guaranizó. Así como el castellano castellanizó palabras del guaraní, el guaraní hoy, a través de su academia, también guaranizó palabras del castellano. No se olviden que en el caso del guaraní no solamente estamos hablando de préstamos hoy del castellano, también es común ya en el uso de la gente, ya es shopping, hay shopping, shopping. En vez de decir Ñemujaguazú, Mercado Guazú, shopping. Va. Palabras que entran y palabras que quedan. Y probablemente dentro de eso nosotros vamos a, le decía acá en algún momento, tan tradicional se volvió, decir, trabajamos a full. Lo de a full entró en el castellano nuestro y obviamente la gente cuando habla guaraní de vez en cuando le va a enchufar también a full, ¿verdad? En guaraní. Pero son, digamos, procesos así entre comillas, normales que toda lengua viva atraviesa. Y no solamente el guaraní o el castellano, sino todas las lenguas del mundo. Ayer estaba observando finalmente este comentario. La lengua más hablada en este momento es el mandarín. Son casi 2.000 millones de personas en el mundo. Obviamente estamos hablando de China, el epicentro del mandarín. Pero ya en segundo lugar, con 400 millones, aparece el español, y con 300 millones y algo está el inglés. Pero son las lenguas más habladas. Y recordaban allá por el séptimo a una lengua que siempre se tomó para el uso diplomático, que es el tema del francés. Yo les decía, hay 6.000 lenguas en el mundo. De las 6.000 lenguas, 3.000 y un poco más, casi 3.300 en peligro de muerte, les decía. Lo notable es que dentro de ese rango de peligro de muerte no está el guaraní. ¿Por qué les digo esto? Porque el requisito para que una lengua entre en peligro, esté en la condición de apeligrar su vida, es cuando tiene menos de 100.000 hablantes. El guaraní tiene mucho más. Se calcula en toda la región, les decía, 10 millones de hablantes en el Mercosur. Bueno, esto es un poco para ubicarnos en lo que estuvimos
viendo en este tiempo, agregándole algún comentario general sobre la lengua, entender que la lengua es una lengua viva, que como tal se renueva, pierde palabras, en fin, se van creando otras, se incorporan, se recuperan palabras antiguas. Todo eso forma parte de un proceso, si se quiere así, natural. No es nada que tenga que llamar la atención en el sentido de preocuparnos fuera de lo que en este caso corresponde. Bueno, esto es lo que el otro día estuvimos cantando, y esta genio allí tienen la pantalla. Dice, solamente para recordarles, Tovena tupa tashepitingo, ha emihangua shepi arasi, y maite guibema añandú, heta ara nachemongebei, y pojiwi daikatuya moñemi. Esa expresión, Tovena tupa tashepitingo, ¿cómo traduciríamos eso nosotros al castellano? ¿Cómo podríamos decir Tovena tupa tashepitingo? Que Dios me ayude, que Dios nos, en este caso, sí, que Dios me ayude. Para decir, arasí. Sí. Claro, puede ser o lo que directamente creen ustedes que significa. Se puede dar así, un dolor, para expresar mi dolor, malestar, pena, dolor, malestar, para darle sinónimo nomás, ¿verdad? Pero ahora sí es dolor, y pues sería por dentro, un dolor interno, ¿verdad? Y maite guibema añandú. Hace mucho tiempo, siento, desde hace mucho tiempo, ese guibé es desde hace mucho tiempo siento. No se olviden que esa es una palabra muy importante. El paraguayo y el indígena sienten, no es que ven, sino que sienten. Geta arana shemongebei. Vaya ya de verdad. Mucho tiempo no me dejó dormir. Sí, mucho tiempo no me dejó. Exacto, muy bien. Hipojiwi daikatuya moñemi. A ver, vaya ya, hipojiwi daikatuya. Esta arana shemongebei hipojiwi daikatuya moñemi. No puedo guardar, no puedo esconder. Es muy pesado, ¿verdad? Un sentimiento que pesa mucho, ¿verdad? Aparte de que pesa mucho, no le dejó dormir durante muchísimo tiempo. Una carga muy pesada. Allí está, excelente. Y Mabe Guareiza, ya comí llegué. Muy bien, muy bien. Excelente. Como antes, volver a vivir como antes, ¿verdad? Un poquitito más, un poquitito menos, pero no se olviden que estamos haciendo traducciones aproximadas, ¿verdad? Lo que acá interesa es justamente lo que están demostrando, que entienden el mensaje. Decir exactamente a lo mejor va a ser más complicado. Sí, en nuestro propio idioma, conversemos. Va Érico, la ñamboique. ¿Por qué dejamos el lado? Acá, así mismo. Muy bien, ¿por qué dejamos el lado? Fíjense que acá entra el la del castellano. Nosotros, importante aclararles eso, ¿verdad? Que la y lo prestamos del castellano, pero no equivalen al artículo la y al pronombre lo del castellano, ¿verdad? Nosotros usamos la para indicar singular. La caraí, la cuña caraí. Fíjense que caraí es masculino, cuña caraí femenino. La caraíndo y coaimba ebe. La cuña caraíndo y coaimba ebe. La es para indicar en este caso una persona. Pero si yo digo lo caraí o guatá, lo cuña caraí o sema, se dan cuenta, son muchos en plural. Pero lo se aplica a los dos. Lo caraí cuera o lo caraí o guatá y lo cuña caraí o sema. Lo. O sea, lo que quiero que entiendan es que no es que lo se aplica a lo masculino y la a lo femenino, sino que es simplemente número lo que indican. Número singular para decir la caraí, o se, la cuña caraí, o se. ¿Verdad? Y lo caraí o guatá, lo cuña caraí o guapé. Entonces,
Lo que le da el la y lo es sencillamente el equivalente al número singular o plural, ¿sí? Bueno, el boiqué es dejar de lado, discriminar. La expresión de discriminación en boiqué, ¿verdad? Humiñan de Ipuicue, Piporé. ¿Qué serían nuestros antepasados? ¿Ñan de Ipuicue? La enseñanza, ¿va a ser? La enseñanza de nuestros antepasados. Piporé la huella. Sí, se entiende, ¿verdad? Entonces dicen, va Érico la ñamboiquue, humiñan de Ipuicue, Piporé. Se entiende también como una enseñanza, las huellas que ellos nos dejaron, la cultura que nos transmitieron. ¿Por qué discriminamos eso? Neina lomita, ñaño moirumba. Neina, ¿cómo sería? Claro. Pues podría ser, vamos, ¿verdad? Por eso justamente acá. Claro, enfatizar. Por eso justamente hace rato les decía, en muchos casos no existe la traducción directa, ¿verdad? Porque esto no tiene una traducción. Sí. Claro, por aproximación. Por aproximación es lo más próximo a lo que queremos, lo que trata de decir. Bueno, Neina lomita, ñaño moirumba. Juntémonos todos, unámonos todos, allí está, ñaño moirú. A todos nos referimos, a todos, lomita. Va a ir por lomita, ¿qué está haciendo la gente? Sería la. Exactamente. Y se dan cuenta cómo allí aparece. En algunos casos, inclusive, esta palabra se utiliza ya en forma unida para indicar justamente gente. Ya no lo imita como mitad criatura y sino lo mitad en este caso se refiere a la gente. Ya no es mitad de criatura. Eso es lo que quiero dejar en constancia, ¿verdad? Bueno, tajeño y llegué ñanembae. Tajeño y llegué ñanembae. Que brote, que nazca. Pero dice llegué. Otra vez, que renazca, que vuelva a nacer. Que vuelva a renacer, por eso. Renacer lo nuestro, ñanembae. Bueno. Neina lo mitaña ñumo y numata año llegué ñanembae. Ya jaijuve ñanereta. Ya jaijuve ñanereta. Queramos más a nuestro país. Fíjense que allí también un dato interesante. ¿Se acuerdan que yo les decía que en guaraní la oralidad y la nasalidad son tan importantes que hay veces por el desconocimiento la gente pronuncia mal y resulta que hay veces eso que se pronunció mal, vuelto otra vez a pronunciar mal por otro, queda instalado, ¿verdad? Habrán visto en alguna propaganda que dice ñandé en etá y no es ñandé, es ñané en etá. Ñandé se utiliza con palabras orales. Ñanderoga, puedo decir. Roga, te van a mirar, no hay ni una tilde nasal, no hay ni una E, no está la M, la N. Y fíjense que acá en etá está la A nasal. Y es ñané en etá. Lo mismo ocurrió con una famosa propaganda de una bebida. Decía ñandemba etete y es ñané. Ñanemba es la palabra, no es ñandemba Choca luego, para el que está acostumbrado le choca. Ñandemba es ñandé. Ñanemba es nasal y entonces le antecede ñané. Si yo voy a decir she-mbae, voy a decir nembae, no hacen dembae, nembae. Imbae, ñanembae, orembae, penembae, ahí es pende y pené. Y imbae cuera, ¿verdad? En este caso es, como es nasal bae, o acá en este caso va a ser seneta, ne eneta. Y por ahí te veo nenetá, le decía a un extranjero si admiro su país, ne eneta, porque eneta es nasal. Jeta, ñaneneta, oreneta, peneneta, jeta, ¿verdad? Jetangüera. Hay algo que es interesante que también en algún momento les mencioné a ustedes, es la facilidad que tenemos nosotros en sacandas así. Pero normalmente para una persona que no está acostumbrada, para una persona que no habla, requiere más práctica. Lo que se llama la posesión en la tercera persona. Se le dice índice de posesión, ¿verdad? ¿Qué varía? Varía de acuerdo al sustantivo. Por ejemplo, en este caso de eneta, viene de tetá, aretá, jetá, una palabra triforme. Y cuando la palabra es triforme, en la tercera posesión se utiliza la G.
yo digo senetá, nenetá, jetá. Ya nenetá, orenetá, penenetá, jetá, güera puede ser también si es no el plural, ¿verdad? Ahora, si yo tengo, por ejemplo, un sustantivo que tiene una sola forma, y puedo decir en este caso aplicá, yo voy a decir se aplican de aplicar y ya aplicar. Ñan de aplicar, ¿verdad? Se aplican de aplicar y ya aplicar. No puedo decir y aplicar, por ejemplo, y aplicar, digo y ya aplicar, y ya o, la y, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo un sustantivo que empieza, eso sí empieza en vocal, si empieza en una consonante, por ejemplo, caballú, se caballú, de caballú y caballú, y hace rato dije se aplica, de aplicar y ya aplicar. Como empieza en vocal, le ponemos y. Pero cuando la palabra es oral y empieza en consonante, se van a dar cuenta en el ejemplo que le decía, lo de caballú. O puedo poner caballú, cuatía, cualquiera que empiece en consonante. Puedo poner en este caso vacá, se vacá, de vacá y vacá. Se caballú, de caballú y caballú. Se curé, de curé y curé. Se dan cuenta, es directamente y el sustantivo que empieza ya con una consonante. Cuando empieza en una vocal, siempre va a ir y ya o, y ya puica. Ahora, si la palabra es nasal, empieza en vocal, por ejemplo, acá. Yo sé acá, ne acá. Ne, no en de. Ne, es nasal. Ne acá, iña acá. No es iyacá, es iña y eñe. Automáticamente a mí ya me estira a decir iñacá. Y esa es una característica que todos conocemos, pero inconscientemente. Y todos usamos, pero correctamente. A ver cuando ya vi, le van a escuchar a alguien que dice iñacá por ahí, vea. Y si llega a decir iñacá por ahí, alguien le va a corregir. Cuando lleva y va a decir iñacá, iñacáneo. Le vamos a corregir probablemente sin que sepan esa regla que yo les estoy explicando. Yo les puedo explicar esto en base a una regla, decirle, si el sustantivo empieza en vocal y tiene acento final, entonces utiliza la y. Si el sustantivo empieza en vocal, es nasal y tiene el acento final, se usa la ing. Si el sustantivo empieza en cualquier consonante que no sea la T o la T, entonces el caso de cuatiá, caballú, vacá, entonces usan la i. Si el sustantivo empieza en una vocal, yo voy a tener que utilizar, si es triforme, yo voy a decir tobar o bajo, va, cero bandero va, jo va. En la tercera va a ser con una H. Y finalmente, si el sustantivo empieza en vocal y tiene acento inicial, yo voy a utilizar la y. La ji. Y voy a decir ji aba. Yo digo se aban de aba, ji aba. No digo y yaba. Iba que es el mango para agarrar algo. Yo digo se iban de iba, ji iba. Ji iba, no digo y iba. ¿Se dan cuenta? Entonces, increíblemente, todo eso nosotros usamos sin conocer la regla. Pues yo les dije la vez pasada, el que aprendió a hablar guaraní aprendió en la casa, aprendió en la calle. ¿Qué es lo que hace la escuela? Y la escuela hace esto mismo que estoy haciendo yo con ustedes ahora. Yo les estoy explicando, esta es la regla que ustedes siempre supieron, siempre usaron. Lo que no tenían era expresamente. Ahora yo les digo a ustedes, en guaraní, el pretérito con curí o con baicue, ustedes siempre usaron curí. Ayucurí, ajá, siempre dijeron así. ¿Qué es lo que yo les indiqué? Que esto es un pretérito que termina, que usa la partícula curí. Este otro, es otro pretérito, usa baicue. Es lo que la academia les cuenta a ustedes. Pero ustedes hablaron siempre la lengua. Bueno, hecha la aclaración, de vez en cuando hay una oportunidad como esta, estoy aprovechando también para hacerles este comentario. Ya jacubeña neneta ja eishaite banda jetai, dice. Ja eishaite banda jetai. ¿Cómo podríamos decir? Ya jacubeña ja eishaite banda jetai. Exactamente. Como ella, no hay muchas. Da jetai. O hay pocas en todo caso, ¿verdad? Pero da jetai de mucho, ¿verdad? Ja eishaite. Así como es. La esencia pues es el ite. Ja eishaite. Teta ambue magma, teta ambue magma, güey, por una vez. Magma quiere decir todos.
de todas las otras naciones, de todas las otras patrias, de todos los otros países, este es el más lindo. Esta nación nuestra es la más linda. O este país nuestro es el más lindo. Te tambué maimaba y por una vez. Y tu pope ya se llama neñe. Y tu pope ya se llama neñe. ¿En la mano del viento o dejemos al viento directamente? Claro. Lo que pasa es que acá pues siempre entra la parte, digamos, poética, ¿verdad? Claro. Da la idea que el viento agarra a nuestro país y, claro, exactamente, metafóricamente. Pero poner las manos del viento, perdón, nuestro idioma, tomo asai, tomo sarambí, ¿verdad? ¿Qué farsa? ¿Qué farsa que difunda? Toye coao barbite. Que se conozcan en todas partes, que se conozcan todas. Y tu pobre ya se nemba, esto me hace tomar sarambito yecuao barbite. Bueno, acá les voy a hacer la precisión. Cuando uno esparce ordenadamente es muy asai, pero cuando uno esparce desordenadamente es sarambí. Y voy al ejemplo. Vamos a imaginar acá para los que nos siguen en la plataforma, estamos acá en la sala en el IPEL, sillas puestas una detrás de otra, una al lado de otra, centimetrada, perfecta imagen. Salimos todos afuera y yo le digo a cualquiera de ustedes, hey, que mija hemos sarambí. ¿Qué va a hacer? Va a esparcir, pero y va a desordenar. El sarambí es desordenar. Y el miasai es esparcir, pero ordenadamente, ¿verdad? Es la diferencia. Claro. Yo por eso también le digo a la gente, y ese dentro de la emoción, pues muchos dicen, ñaseñamos sarambí, así es que está en el uso de la gente. Díganme un poquitito, ya que es interesante la pregunta, se dan cuenta, es precisar la interpretación, pero precisa, ¿verdad? Ustedes saben cuál es la diferencia que hay entre oí y oíme. Para los que están en la plataforma también, oíme a oí. Si traducimos los dos, estar. Pero mo yo a ver, yo a ver, ¿dónde se diferencia? Fíjense que la gente dice también, cuando alguien está en el baño, la gente dice oígina. ¿Saben qué es oí? Oí es estar quieto y oíme es estar en movimiento. Oíme ojo Paraguay, ya. Oí ojo Paraguay, oíme es estar en movimiento y oí es estar quieto. Por eso que también saluda al tema de que está en el baño. Cuando bueno, así es que esa es una precisión también. Usamos la palabra, usamos correctamente, todo el mundo dice ojo Paraguay, nadie dice ojo Paraguay. Lo que nos faltaba es esta precisión. ¿Dónde se diferencia? Otra cosa, ¿cómo se puede distinguir cañí de ñemí? Pues normalmente la gente dice ocañí. Y si yo digo ocañí o que cupebe, veamos ocañí, o ñeminte. La ocañí iré con de yumo a veima. Cañí es perder o perderse. Y ñemí es esconderse. Pero exacto uso le dio Emiliano R. Fernández en Cuarajeo Ñemío, dice en una de sus composiciones. El sol se llega a esconder allí, ¿verdad? No es que se pierde, la ocañí no se mueve más. Y por la mañana, Cuarajeo Ñemío, o ñemí. Palabras que, repito, usamos, mucha gente las usa adecuadamente, otras probablemente no, pero para que sepamos si vamos a usar correctamente, entonces ocañí es cuando definitivamente algo se pierde, ya no se encuentra. Otro caso interesante también que bien podemos también nosotros analizar acá, cuando uno dice tembiapó y uno dice mbaapó. ¿Qué es tembiapó y mbaapó? Trabajo. Pero mola yo había, porque uno, ya para empezar se escriben con letras diferentes, ya por la forma escrita ya nos indica que son palabras diferentes. Una empieza en T, la otra en B, ¿verdad?
Allí saben cuál es la raíz. La raíz es po. Po es producto. Po, terejoi, po producto, o sacar. Y po es, yo les decía también acá por eso, en el caso del vientre de la mujer, cuando yo les decía está embarazada, jige po, y a la criatura se le dice jige pore. Jige, vientre, po, producto, re, afuera. El producto del vientre afuera, esa es la criatura. En muchas partes la gente sabe que así se le dice a la criatura. Po también es saltar, ¿verdad? Po es 5, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Po es mano, pero po también es producto. Entonces, cuando yo digo tembi a po, imbae a po, es el producto, por una parte, que se hace, el que es el manufacto, la manufactura, es el bae a po, que se acostó que un ba a po. Y tembi a po es el trabajo intelectual. Vamos a suponer que uno de ustedes llegó hoy a la sala de clase y trajo una poesía que escribió. Y esa persona, ¿cómo creen que nos va a decir? ¿Aendukase bm semba a poco de mí o serembia poco de mí? Serembia poco de mí. Acá, todito de acuerdo acá, y creo que también allí, ¿verdad? Serembia poco de mí, y dijimos, ahí aendukase bm semba a poco de mí, serembia poco de mí, ¿está? ¿Por qué? Porque es un producto de acá, es un producto intelectual. Tembi es la racionalidad. Es la racionalidad directa y únicamente referida al ser humano. Por eso decimos tembi koa, serembi koa. Koa es saber y tembi es la persona, el ser humano. Es el conocimiento humano. Temi andú es el sentimiento humano. Andú es sentir y temi, remi, gemi es el humano. Y fíjense que allí decimos temi andú también, cuando decimos tembi andú. Tembi andú, es temi andú. Andú es nasal, tiene la nd. Decimos temi andú. Seremi andú, neremi andú, gemi andú, ñaneremi andú, peneremi andú, ¿verdad? Eso es importante al mencionarlo de Sarambí y de Miasai, de paso, esto que les estoy comentando. Cómo hay palabras que lastimosamente en algunos casos se generaron una confusión en el significado por el parecido. Sin embargo, hay diferencias notorias que cuando uno estudia así como lo estamos haciendo, se da cuenta de que una palabra indica una cosa y la otra palabra, aunque parecida, hasta si se quiere sinónima, obviamente refiere a otra cuestión. Bueno, en esa capa es una vez, ya japonés, ¿está claro? ¿Sí? Bueno, vamos a continuar. Voy a dejar esta parte de la conjugación para después, pero acá quiero mostrarles esto que hicimos la vez pasada. No es el mismo, aclaro, me estoy refiriendo al mismo ejercicio. Si en este caso voy a leer yo, dice, leer y volver a escribir emoñeja ejai yeige bebé, ya está tan baisitet página. Sesija seru o guataca aru llave. Sesi ka acupegua, seru ka aguasuwa. Haecuera omendacuri carapeguape. Orero y San Lorenzo, ve. Se aikembo e jao Saturio Ríos, ve. Aimembo e siri poapijape. Se are como coin aranduca, petein cuatia, petein boveja, a petein jaija. Se mbovejara geranati. Seroga, opitatu pao y quiere. Pijare llave, se ajechatan gambirir, sanguirundi ve. Se sija serúa bello guapi, a ojechaorendi ve. Una lectura un poquitito más larga que la vez pasada, tiene 2 líneas más. Y lo que les voy a pedir es si pueden leer conmigo en silencio y luego a ver un poquitito, como siempre, quién puede leer por lo menos una partecita de esta lectura. ¿Por qué? Porque vamos a ver la habilidad, así como ya en el caso tajeño y en la habilidad de ustedes en el hecho de poder entender, interpretar lo que dice acá. Sesi haseru oguata ka aru llave. Sesi ka acupegua. Seru ka aguasuwa. Fíjense que está la terminación gua que les había mostrado en la primera clase. Se ka aguasuwa, se ka acupegua, se itapuagua. Se pone el espacio en blanco y gua. Gua es de. Por aquello de que en guaraní hay posposición. Como decir, yo soy ka aguasú de.
Yo soy Kaakupé de, es lo que dice acá, al poner gua al final. Seca agua su gua, jaecuera, omendacuri carapeguape, obrero y San Lorenzo. Se hay quembo ejao Saturio Ríos, hay membo esiri poapijape. Se are como coin aranduca, petein cuatia, mocoin, pero petein boveja, ha petein jaija. Sembo ejara geranati, seroga, opita, tupao y quere. Pijare llave se ajechata angambiri, sanguinundive. Se si haceru, o guapi, ha ojechaurendive. Bueno, entonces vamos a ver quién quiere leer acá entre ustedes. Más bien que tú moñeme. No sé, este no podemos dar la vuelta. Uno de allí, ahí está, ya está amaba. Se si haceru, Ñajamina, ya esa misma de cómo se entiende. Obrero y San Lorenzo. Che hay que bo es caos Saturio Ríos. Aime bo es Guaguape. Che areco mocoin anuca, PTI, Guatia, PTI, Bohueca, PTI, Haishka. Che Boecara, Geranati. Che roga, ocultar tu pao, utere. Ujarella de, che ajesha. Da angamburu, se angirundi, se suka seru, avei o wapu, ka omisha rendive. Aplauso. No se pone interés. Se dan cuenta que es un texto largo, ¿eh? No es el de 2 líneas ni 3 líneas, y poco veo, no sé si alguien allí en la clase virtual, en la plataforma, alguien quiere leer más para ver si hay un invento moñe se va. Más para que tú moñe. Más para que tú, hoy para ver si hay un moñe se va. Peteín te ve que usted, peteín minte. El cual ve si hay pepa esa pendereta isna. Si alguno quiere leer o alguien más acá, y le damos la opción a que después le vamos a completar 3 lecturas, ¿sí? Más para que tú. Buen día, profe. ¿Batecu? Buen día, vaya vamos, ¿verdad? Y por la maite, Andrés. A ver, no hay. Moite por ime. Ya le, no sé. Sí, con ambas, Pina y profe. Moite? Así, llena de virtual. Moite ime. Hola. Moite por ime. Ambas, Pina más. Moite. A ver, Roque Alonso en tu lado. Roque Alonso, ay por ahí. Ay, que tú vio moñe. Sí, ya tuve ese día. Oye, lo que hubo, yo fui a tu. ¿Cómo está Caru? Ya ve. ¿Y en tu buena? Ya lo en tu pona. Profesor, ¿y en tu buena? Oye, en tu pona. Bueno, sí, Hacheru, Owatakaru, ya ve. Sí, Kakupewa, Sheru, Kawasua. Haikuera, Omendakuri, Karapeguape. Ore, Oroico, San Lorenzo, She, Aikembo, el Jao, Satuto Río, Aime. Vos ese día. Hola. Erohendú. Hola. Erohendú. Perdón. ¿Cómo voy aranduca? PTI Boweja. Happy. Cara. Se. Opta tu pao quiere. Ya ve, se ajesa. Se añiru nive. Se sin haceru avei o apu ha oesa orendive. Hoy pone interés, Andrés. Tenía que aprovechar de pone interés. Debio Andrés Remoñe allí, Remoñe Eva de Pivo y Tenapico y Sarupi Remoñe pone interés con Andrés.
¿Eres moñea, pero? Ya tu profesor la guaraní, Ah, pues. pero guayo la guaraní ya. Areñe Emagojina. Areñe Emagojina. Esto que hizo Andrés es también interesante. La guaraní este. Ano apeango ñeñe ante hoy beisa Andrés ani ye puya pues. Ani beisa Javi ahí se va y se pone interés. Salió muy bien. Así que yo le felicito también a Andrés por esta lectura y algo que no tienen que olvidar de lo que ya les dije, no se disculpen porque hay veces leen mal el guaraní, no se disculpen, no tienen que disculparse por hablar guaraní. Háganlo siempre con agrado, no importa que se equivoquen, todos nos equivocamos, ¿verdad? Así es que lo que le pido a Andrés y le pido a todos es que no se disculpen. Esa es una de esas uno de esos grandes traumas que nos metieron de que ni siquiera hablamos guaraní, que tenemos miedo, no, yo no quiero hablar porque no hablo bien, ya pumia, hay que hablar, aunque mezclen, no importa, y digan siempre que hablan guaraní. Digan siempre que hablan guaraní porque eso es importante. No tengan miedo para decir que hablan guaraní. Eso es importante. Es muy importante dentro de este curso que estamos haciendo también. ¿Alguien que pueda leer acá en la sala otra vez una lectura más? Ya ese no me voy a Tú vas a leer, profesor. ya dormí. A ver, voy a dejar a Mercedes, ¿sí? ¿Los vendú? Chesu Hasheru o Wataka Aruyabe. Chesu Kakupewa, Sheru Kawasuwa, Jaecuera, Omendakuri, Carapeguape. Orero y Co San Lorenzo, pe. Se Aiken Boejao, Saturio Río, pe. Aime, Boesuru, Coapu. Guapijape. Jape, se are como voy aranduca, petein cuatia, petein boe jao, boeja, Boeja. petein jaija. Muy buena. A ver. Se va y oculta tu padre. Bujare llave, se ahecha, Tanga Muri. se angirundive, se su hasheru, abei oapu, a ohecha orendive. Aguille se la pone interés, iré moñe pone interés, a ver. Debió ereñe o igual anime. Porque mi si la letra, ambos O se pone a ver dentro y saber iré. Hoy pone interés. Debió ereñe o igual anime. Estoy con problema visual. Sí. Pero, oí más. Como ñe por nada. Aguille debe ser la. Ahora acá la vamos a ver la profesora Mercedes también, ¿sí? ¿Voy a dejarla? Chesu Hasheru Owata Kaaruya. Chesu Kaakupewa. Sheru Kaawasuba. Aecuera Omendakuri Carapewa. Orero y Co San Lorenzo. Cheike Boejao Saturio Río. Aime Boesuri Coape. Che areco Mocoy Aranuca, Pete Guardia, Pete Boeja, Pete Jaija, Che Boejar, Era Nan, Cheroba Uta Cupau Tebe, Uncarete Red, Che Agesha, Ta Angapuri, Hasha Minquera, Shangini, Chesu, Hasheru, Abei, Oapu, Omecha, Orendi. Y pone interés, pero qué calidad, che. Excelente lectura, ¿eh? Felicidades, ¿eh? Un aplauso también, ¿eh? Se dan cuenta que hacer una lectura de corrido normalmente siempre para mucha gente, no digo en guaraní solamente, en castellano, cualquier idioma, tiene así como una especie de sensación de incomodidad al principio, pero salió bastante bien.
Acá están las palabras nuevas que les dije. Quiero mostrarles, antes de hacer la traducción con ustedes. Una primera palabra, no, voy a marcar acá en rojo para que vean el caso de Embobejao, que es una palabra nueva, por más que se usa hace mucho tiempo ya, ¿verdad? Pero Bodecirí y Poapujá, hasta acá leía, Bodecirí y Poapujá. Bodecirí es el curso, ¿verdad? El curso. Y es PTI, Mocoin, Bojapuy, Irundi, Po. PTI, Pocoin, Poapuy, octavo grado, Poapujá. En el guaraní la numeración es una numeración nueva. Normalmente los indígenas usaban hasta los 4 números, ¿verdad? Y el quinto ya era la mano, ¿verdad? Por eso quedó en Po. Y Po más Teí, Po más Coi, de Mocoy. Po es como sumar 5 más 1, 5 más 2, 5 más 3, 5 más 4, para que tengamos 6, 7, 8 y 9. Po Teí, Po Coi, Po Apuy, Po Urundi. Es la repetición del PTI, Mocoy, Apuy, Irundi. ¿Y qué pasa después? Pa o Pa. Pa es de Opa. Ese es el número 10. Y allí empieza el mismo ejercicio. Pa Teí, Pa Coin, Pa Apuy, Pa Urundi. Y uno va a Pa Po es 15. Pa Po. Es como decir 10 más 5, 15. Y va a venir otra vez. Pa Po Teí, Pa Po Coin. Mocón y Pa serían 20. Agregándole Pa, voy a mostrarle una cosa increíble durante mucho tiempo y hasta hoy, ¿verdad? Hay gente que no sabe que en los billetes aparece la numeración guaraní. A ver un poquitito, creo que en este se ve mejor. Aparece la numeración acá está. Al pie de este de 10.000, creo que por allí se alcanza a ver, allí en la parte de abajo, dice Pasú. Su es 1000, Sa es 100. ¿Ya? Entonces yo digo, Mocoy Sa es 200, Bojapuy Sa 300, Posá es 500 y Su es 1000. En este, acá está, Mocoy Pa Su, dice acá. Si se fijan este es el de 20.000, creo que era allí o allí, acá. No, acá. Bebe. Ahí a Jopaiteo, ese una pilla y una mova, bebe. Bebe, ujina, bebe. Ella, Paiteo, bebe. Allí en la parte de abajo dice Mocoy Pa Su, ¿verdad? Está la numeración. Siempre estuvo en los billetes y están todos, ¿verdad? La nominación en guaraní. Lo que quiero nomás con esto destacar es que estamos hablando mínimamente de 30 o más años que se usa esto, ¿verdad? Pero que normalmente por distintos motivos, por falta de difusión, el no haberse enseñado recién a partir del 94, estamos hablando de un cortísimo tiempo que el guaraní lleva presente en la educación, eso es lo que hizo que en este caso algunas de estas expresiones nuevas, estos términos nuevos, no hayan sido tan conocidos, ¿verdad? El caso de los números es uno de ellos. Uno puede enumerar todos los números que quiera, porque después de Su va a alcanzar el millón, que es Suá. Bueno, y esta es una forma también de mostrar que el guaraní tiene esa capacidad, siguiendo siempre su característica, ¿verdad? De ser una lengua donde predominan en la relación de sílaba, consonante vocal, ¿verdad? Solamente de esa manera se construye y de una manera muy sencilla. Conociendo ya el mecanismo, uno difícilmente se equivoque, ¿verdad? Otra cosa, acá van a encontrar ustedes la palabra aranducá. Aranducá, que es libro, ¿verdad? Libro. El caso, por ejemplo, de Embogüejá, que es borrador, ¿verdad? Ya, obviamente la palabra asocia, no hay mucha dificultad para entender Bogüejá como borrador, ¿verdad? Sirve para borrar. La palabra jaijá, que es bolígrafo o lápiz. La palabra embobejara, que son expresiones, estas que están viendo acá, normalmente usadas dentro de la escuela. Y van a encontrar también acá una que es Tangambirí. Tangambirí, que es la traducción, esto es lo que se llama un calco, ¿verdad? Tele, lejos, visión, ver. Tangambirí. Tanga, imagen, mirí, lejos. Imagen desde lejos. Igual que teléfono, fono, sonido, es pu, mirí. Pu, sonido, mirí, desde lejos. ¿Verdad? Y eso mismo se hizo con Tangambirí, que es televisión.
tele lejos, visión ver, imagen. Tangamuri. Allí tienen ustedes, por ejemplo, estas palabras como las palabras que no son de origen guaraní, que fueron palabras ya creadas, que son palabras de ese tiempo, haciendo un poco referencia a lo que les explicamos en la primera parte. Ahora bien, si yo tengo que traducir acá, ¿cómo diría yo en castellano? Sesi, Haseru, Owata, Kaaru, Yabe. A la tarde, a la tarde. Caminan a la tarde. Allí está Mirna, está diciendo también. Sesi, mi madre, Haseru, mi padre, Owata, Kaaru, Yabe, caminan a la tarde. Ese Yabe es el equivalente a, ¿verdad? A la tarde, ¿verdad? Sesi, Kaakupewa. Mi madre es de Caacupe. Fíjense que hay veces cuando ya usamos la escritura del castellano, hay una tendencia a decir Sesija e Caacupewa. Sin embargo, en el guaraní es Sesi Caacupewa nomás. Serú o Caraguá. Pero ese jae viene del castellano. Por ejemplo, cuando digo mi nombre es David, Serera jae David. El que va a decir su nombre dice Serera David o Serera María. No hace falta ponerle jae, pero, y repito, está en el uso de la gente. Igual cosa ocurre cuando una persona habla más castellano y hace el calco del castellano. Cuando en guaraní nos referimos al dolor, hay mucha gente que dice Hasu se acá. Y la expresión correcta en guaraní se acanasí. Se acanasí. Se acanasí. Por ejemplo, que a alguien le duele la pierna, seretimanací. Pero probablemente el que piensa en castellano y traduce al guaraní dice así seretimá. Me duele a mí mi pierna, sería literalmente. Pero guaraní me así seretimanací. Se cuarasí. Se corazón así. Y normalmente alguien dice así se corazón. Es lo que se llama, repito, hay veces la construcción de la lengua a partir de tener una segunda lengua que en este caso puede ser el castellano para algunos o el guaraní. Para el hispanohablante a veces el guaraní es la segunda lengua. Entonces, ¿qué hace? Habla en castellano, tiene la estructura del castellano y ¿qué hace? Hace que el guaraní funcione de acuerdo al castellano. Como castellano dice, me duele la cabeza, dice así se acá. Pero el guaraní hablante así, se acana así, se rezar así. Esa es un poco las dos formas son correctas, claro. Pero si yo tuviera que decirles cuál es la estructura correcta del guaraní, es se acana así, se rezar así. Y cuál es en este caso lo que se calca del castellano es así se acá o así se rezar, ¿verdad? Bueno, pero es correcto. Serú Caguazúa, mi padre es de Caguazú, Jaecuera o Mendacuri Carapeguape. Ya está. Ellos se casaron en Carapeguá, perfecto. En Carapeguá. Este concepto, acá también, simplemente por esa especie de contraste cultural, el otro día alguien me preguntaba si es que, por ejemplo, esta comunidad que vamos a visitar, repito, en Tarumandí, si es que ellos conocen el casamiento como nosotros. Ojo para que tu paope, cuñapaño monde monotín, bueno, ese concepto del matrimonio occidental y particularmente cristiano no es conocido por ellos. El mendá es juntarse, es una relación de hecho, una especie de concubinato, ¿verdad? Que ellos mantienen de siempre, no es una cuestión de ahora. Obviamente, muchos de los que entre ellos se han aculturado ya se casan en una iglesia, ¿verdad? Se bautizan como cristianos, pero dejaron su tradición religiosa y se hicieron cristianos. Pero si nosotros vamos a mirar entre ellos aquello que culturalmente es propio, ese concepto del casamiento así como tal no hay, ¿ya? Inclusive se dice que en el caso tanto del varón como de la mujer, ellos tienen una práctica que puede llamar mucho la atención de la gente, que se llama poliandria, otros dicen poliandría también. Poliandria, que es la relación de una mujer con más de un hombre, pero no al mismo tiempo. Llega un momento en que la mujer, ella dispone,
que no le gusta más estar con el fulano, ¿verdad? Homosexual. Ojo, tipo. Amba ella pensaba, oye, y directamente se junta con esa persona. Y suponiendo que el que se fue dejó un hijo, el que viene tiene que aceptar a ese hijo como suyo. Y es de la perspectiva de la mujer manda allí. Y dice, no, de Icobeima, chao, Yunde, así. Lo que de este lado, normalmente nosotros llamamos la poligamia, es la figura del varón, el epicentro, y el hombre con varias mujeres. Entre las mujeres indígenas se da lo contrario, donde ella decide cómo le gusta mantener la relación, si quiere estar con este o con aquel otro, sin problema, ¿verdad? Ese es un dato siempre llamativo, que en muchos casos, por ejemplo, la gente dice, ese está, y es que así ellos se desenvuelven. Eso nomás quería comentarle con respecto a la relación, al vínculo que puede haber entre ellos, ¿verdad? Orero y Co, San Lorenzo, pues, nosotros vivimos en San Lorenzo, se Aikembo Ejao Saturio Ríos, les va a llamar la atención probablemente que en San Lorenzo y P hay un guión. El guión se utiliza cuando la palabra no es guaraní. Yo digo Bolivia P, entonces Bolivia-P. Pero si yo digo Cocuepe, en Cocuepe, Cocuepe guaraní, P guaraní, entonces allí se escribe la palabra junta, sin ningún guión, sin ningún guión. Ahora, cuando hay, repito, un vocablo extraño, se usa esto. Ese ahí cuaderno, que alguien diga cuaderno, guión P, va a ser allí. ¿Por qué? Porque se está usando una palabra no propia del guaraní. Claro, por eso dije, pues, cuando la palabra no es del guaraní, se le pone siempre el guión. En guaraní va a ser cuatiajaí. Ajaí cuatiajaí, pues. En ese caso, cuatiajaí es una sola palabra sin guión. Pero si yo digo ajaí cuaderno, P, entonces cuaderno y guión P. Ese guión lo que va a ir allí indicando que cuaderno no es una palabra guaraní, ¿verdad? También se acostumbra en cualquier idioma, cuando uno pone una palabra que no es propia, vamos a suponer el guaraní, uno va a escribir un nombre, por ejemplo, dentro de un texto guaraní, para llamar la atención, indicar que esa palabra no es guaraní, entonces uno pone en cursiva. Por ejemplo, Ou Serendape Cristian. Y Cristian no es un nombre guaraní, por la CH, por la R, en fin, no es terminan N, en fin. Entonces, ¿qué se hace? Esa palabra normalmente se pone en letra cursiva, para llamar la atención y decir que no es una palabra del guaraní. Va a ocurrir eso con el inglés, con el francés, con todas las lenguas. Se usa la cursiva cuando se introduce una palabra extraña a la lengua. Estoy en el 8º grado, ¿verdad? Estoy en el 8º grado. Se haré como Coin Aranducá. Se haré como que tengo 2 libros. Peteí Cuatía, un papel, Peteí Boguejá, un borrador, Peteí Jaijá, un bolígrafo o un lápiz, ¿verdad? Se Boguejara Geranatí. Acá, por ejemplo, vamos a hacer un pequeño comentario también de cómo, no siendo palabras guaraní, se guaranizaron de alguna manera los nombres. Pero ahí ese se dice más como un sobrenombre, no propiamente como el nombre. Porque en los registros, el registro civil, no hay, por ejemplo, alguien que haya ido y se haya anotado como natí, sino que natividad, pero se le dice natí. O yejero, eso es lo que en guaraní se dice yejero. Se le da un sobrenombre, tiene como sobrenombre natí. Por ejemplo, alguno de esos nombres, a ver un poquitito, ¿cuál sería? Colá, de Nicolás, Caló, de Carlos, Perú, CP va ejena. Si yo digo, por ejemplo, Epifanio. Si yo digo el caso de Carmen. En el caso del nombre de hombre, por ejemplo, puede ser o puede ser Teobaldo, o también Teodosio. Hay varias de esas que se le aplica a... También se utiliza una especie de
estructura cuando uno dice yo Perú, Caraí Perú, yo Caló, de Pedro también yo Perú, yo Caló, ¿verdad? Perú es Pedro, ¿verdad? Caló, Carlos. Lo que quiero nomás con esto decirles que no son nombres guaraní, sino que son palabras castellanas que de alguna manera se guaranizaron. Se pronuncian en guaraní, inclusive se escriben en guaraní. Colá, por ejemplo, escribí con K, Camella escribí con K, ¿verdad? Y viene de Carmen, pero ya se llama Carmen oficialmente, pues se le dice Camé. ¿Me entienden? Esos son los sobrenombres. Pero hay nombres en guaraní. Nosotros acá, mi señora y yo tenemos una hija a la que le dimos el nombre de Anaí Burucuyá. Los dos nombres son guaraní, ¿verdad? Anaí, que es un nombre muy común también, y Burucuyá. Y dicho sea paso, tuve un tremendo problema con el registro civil para escribir en guaraní porque me querían escribir con J, ¿verdad? Digo con Y. Y suerte que el juez de paz era mi amigo, entonces él mismo me trajo el libro y yo mismo escribí el nombre de mi hija, ¿verdad? Pero hoy en día vamos a encontrar, por ejemplo, nombres muy lindos. Picasso, sí, el caso de Aramí, Arací, Yací. Ahí está Ara, sí, perfecto. Cuarají. Tenemos nosotros, resulta que al margen de cualquier cosa, ¿verdad? Nosotros los profesores de guaraní hemos resuelto ponerle muchos nombres en guaraní a nuestros hijos, ¿verdad? Entonces por allí que tenemos Arandú, tenemos el caso de un sobrino nuestro que se llama Arandú. Maiteí, no hace mucho salió en la televisión, era un muchacho que fue para cantar en ese ciclo de cantando, y él se llama Maiteí Aguilera, el hijo de un profesor, ¿verdad? Maiteí, ¿verdad? Son nombres que y uno dice y ese, pero no suena bien, y entonces uno dice Pedro es piedra, ¿verdad? Entonces entre piedra y estamos lo mismo, ¿verdad? Entonces, hay nombres tan lindos. Y Botí, aplicado a mujeres. Esto dio en algún momento inclusive una serie de acciones, digamos, de movilización de la gente cuando en alguna parte decían no se le puede anotar. Hubo un caso muy polémico en la Argentina cuando a una niña paraguaya creo que se le quiso poner el nombre Panambí y allí le dijeron que no podían ponerle porque ese nombre no existía y tuvimos que enviar una serie de notas acá aclarando que es un nombre guaraní hasta que finalmente hija de paraguayas en la Argentina finalmente se le puso el nombre de Panambí. Pero a lo que quiero con esto también aprovechando la ocasión es decirle que hay en este momento un listado de probables nombres para niños. No hace mucho me llamaba una persona desde Venezuela y me decía que un nombre para varón o un nombre para mujer. Y me decía, ¿cuál es la palabra más linda que tiene guaraní? Para aplicarle, sí, por lo bello del significado, por lo completo del significado, la palabra más completa es marangatú. Marangatú, manaingatú, catú es luego lo perfecto y manaín es lo que no tiene manchas, lo que es normal, lo que es plenamente normal, perfectamente normal es Marangatú. Por eso que la iglesia en algún momento adoptó el nombre de Marangatú para referirse a los santos. Sí, ahí está, por eso. Si ustedes toman algunas versiones de la Biblia que fueron traducidas al guaraní, dice Ñahendú, Tañandeyara, Ñe, Marcos, Marangatú, Vive, el Evangelio de San Marcos. Mateo Marangatú vive, Juan Marangatú vive. Marangatú es santo, por el sentido que tiene pues completo, perfecto. Eso es lo que significa Marangatú. Este aspecto muy interesante a tomar en cuenta también que el guaraní, me refiero al ser guaraní, tenía bien clara el concepto de lo que es perfecto. Cosa complicada filosóficamente hablando, pero que ellos llegaron a tener una precisión tremenda. Bueno, voy un poquitito más, aclaré lo de Natí, solamente para que entendamos que hay sobrenombres como marcantes, pero no son nombres registrados en los papeles. Es decir, nadie se llama así como acá Natí, o no hay, a no ser que efectivamente se le haya anotado Perú Jiménez o Caló González, y así consta en sus papeles. Es Carlos en su papel, pero Caló se le dice, ¿verdad? Xeroga Obuitá Tupao Uquere. Xeroga Obuitá, mi casa queda, ¿verdad?, al lado de la iglesia. Y acá encuentran ustedes la palabra Tupá.
Dios o Oga. La casa de Dios es lo que literalmente significa Tupao, la iglesia. Es a eso. Diferente a lo que, repito, vamos a ver en la semana que viene, que es el Opui. Ellos le dicen Oga Guazú. No es el nombre Tupao el que ellos usan. Ellos usan Opui. ¿Ya? Esto está aplicado a la cuestión cristiana. Pijaré ya ve, se hace ya tan gambirín. A la noche veo televisión, se anguinundi ve. Anga inu. De allí viene la palabra. Anguinu. Anga inu. ¿Verdad? Compañero del alma. Es la traducción. Y ese es un concepto muy interesante porque el alma es lo fundamental para el indígena. Somos almas, palabras, palabras, almas. Anguinundi. Sanguinundi. Ongojepotágina Anguinú Ara. Está llegando el día del amigo, el día de la amistad. Amistad propiamente se dice Teco Aijú. Teco es vida, Aijú es amor, querer, a la vida, la gente en el sentido de referirse a la amistad, ¿verdad? Y Anguinú directamente es amigo, Angainú. Sesi Hacheru Abeyo Guapui Ha Ojesaurendive. Sesi Hacheru Oguapui Ha Ojesaurendive. Ese intermedio que está allí, Ha, es el equivalente a I. Sesi Hacheru Apuika Ha Mesa. Y lo contrario a Ha es Tena. Cheru, Tena, Sesi. Mi papá, mi padre o mi madre. Tena es O. Tena es O. Para que nos demos cuenta entonces que eso mismo que tiene el castellano tiene el guaraní. Allí probablemente algunos digan Cheru o Sesi. Pero si vamos a decir en guaraní, Cheru, Tena, Sesi. Es la forma correcta en el guaraní. Bueno, esto es en este caso lo que hace a un texto. Leímos el texto, aclaramos las palabras, encontramos palabras nuevas que en este caso no formaban parte del guaraní original, sino que ya son parte del guaraní nuestro, el que hoy hablamos, del que hoy nos exige la sociedad. Hay muchas cosas nuevas que se están nombrando, se están diciendo en guaraní. Y lo que se busca es con eso demostrar la vida que tiene el idioma. Hoy cobe, y como manoma. A manor iré con allí por una beima. A peñan de oñe a peñan de ñamuñe ejina, a peajo se cañan de pe guaraní, hoy cobeja, hoy coñan de abuiterbe. Acá les quiero pedir de estos verbos que tenemos acá en la parte de arriba, a ver un poquitito, yo les voy a ir orientando, ¿sabes? No les puse allí, porque es la otra parte del ejercitario. Fíjense que cuando yo quiero expresar voluntad o deseo, en guaraní, al verbo se le agrega se. Yo puedo decir se hay potá, pero si no digo potá, yo puedo agregarle se al verbo, pero como sufijo. Por ejemplo, guatá, se. Se aguata, se, acarú, se. Amba apo, se. Se es lo que se llama el modo volitivo. Viene de voluntad, deseo. ¿Verdad? Sí, justamente por una cuestión muy importante, el guaraní lo que hace es, el gran secreto del guaraní son la cantidad de afijos, de lo que llamamos prefijos o sufijos, y cómo eso le cambia a, por ejemplo, en este caso, se, y abajo ustedes van a encontrar que dice pa. Allí les estoy mostrando en el segundo ejercicio, en el 1-2, pa. Pa es lo acabado, lo terminado. Yo digo, por ejemplo, acarucé, y si le agrego pa, quito se y digo acarupá, terminé de comer. Amba popá, terminé de trabajar. Ayajupá, terminé de bañar, acabé de bañarme. Bueno, nosotros diríamos, me bañé todo, ¿verdad? Y en la expresión más nuestra así quedó, pues ese de todo. Caminé todo, a Guatapá, a Carupá, comí todo, todo. Ese todo nuestro viene del padre guaraní. Entonces comí todo, pues es imposible. Nosotros nomás decimos así acá y nosotros nomás entendemos, ¿verdad? Ese todo, ¿verdad? ¿Cómo acabar? Ese todo nuestro es acabar, terminar. Y el último, fíjense que es va, lo habitual. Si yo cambio, se acarucé, se acarupá, se acarúa. Acarúa es suelo comer, acostumbro comer. Es algo habitual. Se acarúa, se aguataba, ara a ara.
Todos los días camino. Va es el modo habitual. Entonces, lo que hoy vamos a ver, en lugar de los tiempos de curí, baicue y de ta y vaina, vamos a ver hoy lo que se llaman, le llamamos a estos modos. El modo volitivo, que es el se, el modo totalitativo, que es pa, y el modo habitual, que es va. Son algunos de los que más se usan. Luego, en la práctica, ustedes se van a dar cuenta que hay una cantidad de otros que a nosotros nos sale maravillosamente bien, sin que tengamos que hacer mucho esfuerzo. A una persona no hablante, a un extranjero, yo le tengo que dar la lista completa de todos los sufijos que tenga que memorizar más o menos y comenzar a practicar. Y sobre esa base le sale. Pero de buenas a primeras no ocurre como el castellano. Por eso que el guaraní está clasificada como lengua aglutinante. O sea, yo tengo una palabra que es la que tiene un significado y le puedo agregar antes algo y después algo. Y le voy agregando. Por ejemplo, huatá, yo puedo decir a huatá. Después le puedo poner otra vez algo entre la a y huatá, puedo decir ambo huatá. Bo entró allí. Lo único que tiene significado es huatá. Puedo decir, le puedo ponerle una negación, puedo decir nambo huatay, nambo huatá, y le pongo una i al final. Le puedo poner un tiempo, nambo huatay curí, y sigue siendo una sola palabra. Pero yo le voy agregando nomás. Esos son los afijos, que van antes o que van después. Bueno, en este caso, por ejemplo, el verbo es huerú, y yo voy a decir se agüerusé, ndere huerusé, jae o huerusé, ñande ya huerusé, orero huerusé, pepe huerusé, jaecuera o huerusé. ¿Quién puede conjugar acá entre ustedes? Miren que no les puse los pronombres, esta vez en esta parte le voy a joder un poquitito, a ver si se acuerdan. Y si no se acuerdan, yo le voy a hacer recordar. Más va que tuve y se huerusé, sea huerusé. ¿Será? Bueno. Conjugando allí, agregándole se a huerú. Se a huerusé, dere huerusé, ja huerusé. Ñandé, oré, pe huerusé, jacuera. Hoy ponete ahí. Más ahí, ¿alguien más que pueda repetir? Uno más acá. Más bajita. ¿Voy a dejar? Eres mi llena. Se, de, jae, ñandé, oré, pe, jacuera huerusé. Hoy pon ahí. Este es el verbo huerú, que es traer. Y lo contrario de huerú, hueraja. Se dan cuenta que ya está huerú, hueraja. Y se dice también se aru, dereru, o huerú, ¿verdad? Ñandé, ya huerú, orero, huerú. Pero en algunos casos, por ejemplo, permite usar solamente eru. Lo mismo con hueraja. Se araja, dere raja, oraja. Y se hueraja, dere hueraja, hueraja. De las dos maneras se puede decir. Sí. ¿Qué se diferencia Acarú de Jaú Jaú? puede ser tomar, beber, puede ser. En ese caso también hay otra vez algo puntual. Jaiú. U. En ese caso todo lo que es bebible es ambos u. Y jaú puede ser comer y puede ser tomar. Jaú pojá. Si jaú pojá puede ser un preparado, líquido, ¿verdad? O puede ser algo sólido, jaú pojá. Todo va a depender un poquitito del contexto, de qué es lo que uno come. De hecho que uno dice acarú, se acarú. En ese caso no digo se acarú so'o. Acarú es comer en sí y lo que se consume se dice con u. U es de comer, ¿verdad? Y en el otro caso es u. Hay u, rei u, ho u, ¿verdad? Sería la diferencia, ¿no? Bueno, en el caso de hoy me ya Samí, Bechai, Estela, Mabe y Andrés Bioni Veterina. Pepe a Javier, o mía, Mabe y Sela, que tenía llegue Ueru C. ¿Quién puede en este caso conjugar uno de los que están en la oye más? Para no que como coño vive, peteína ena. Más vaina.
Andrés. Tenápico Estela. Estela, Eremina Andrés, pues no. She, aleta, bueno. Ah. She, aweruse. De eweruse. Ere weruse. Eweruse. Ere weruse, Ana. Ere weruse. Da ahí weruse. Eremille. Ñande. Ya. She, aweruse. De Ere weruse. eweruse. Jae. Eweruse. Ha, oweruse. Ñande. Oweruse. Ñande. Ñande, yaweruse. Ore. Yaweruse. Ore. Ore, weruse. Pe. Ro, weruse. Hoy por ahí. Pe. Me, Pe weruse. cuera, weruse. Hoy por ahí te veis. Hoy por ahí. Me, weruse me faltó. Pe weruse. Hoy por Cuera, ahí. weruse. Sí. Allí sobre lo que le dije a Estela nomás, en la segunda, cuando digo de es ere, siempre ere. Si uno dice da una orden, eyu, eguatá, ecarú. Esa es una orden, pero si yo digo erecarú, es comes, no es comer. Ecarú es comer, ecarú que se, arecarú es comes, de erecarú tú comes. Es la diferencia entre ere y e. Y acá en la conjugación es ere, de ere carún, de ere guatán, de ere yun, de ere jo, es ere acá, para este caso. El caso de yupi, pa, sea yupi pa, de ere yupi pa, ja o yupi pa, ñande ya yupi pa, orero yupi pa, peñepe yupi pa, ja cuera o yupi pa. Esto es terminar de subir es. Más ve que tú estás en ñande, a ver con yupi. Eremina ñande, Eremina. Pa, sea yupi pa. De, jae, ñande, ore, pe, y ponete esa. Yo no sé si para qué le iba a pasar el examen ya ustedes si saben todo. Peicoa, peichema. Y esta es una cuestión importante por lo que les estaba diciendo nomás, como en la práctica uno va recordando esto, lo que a lo mejor podían saber ustedes en forma aislada, ahora saben en forma ordenada. El yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, que tenemos en guaraní, que tenemos dos, nosotros. Eso ya quedó acá, ¿verdad? El ñandé y oré. Por supuesto, claro. No. Es mi asai. Vea, ve, bueno, vea, es mi asai, vea. Ya hay cuacana, ve. El cuauca, ¿se acuerdan que la pasada me decían lo de uca? Ya hay cuauca, ve, ya cuauca. Dar a conocer, contarle esto a la gente es importante. Bueno, pero repito, esto también pasa por un proceso ordenado, ¿verdad? Acá hay lo que se llama comúnmente una tabla de contenido, que es la que estuvimos y seguimos desarrollando con ustedes. Más bien que tú, y mi, ¿de cuál es? ¿Rohendú? Ale, billeta que esa, hoy por la papel. De yupi, ñandú, pues, ñandú. ¿Se? Sea yupi. Pa, sea yupi pa. Yupi. Sea yupi página. Así más. Sea yupi pa. Sea yupi pa. De, yupi pa. sí. De yupi pa. De ere yupi pa. De ere. yupi pa. No, que dejo puede ser y más de jae. Sea yupi pa. De yupi pa. no, Eremilla dicen de se. Yupi pa. Muy buena. De con Yupi pa. jae. De. Jae. O yupi pa. Muy buena. Ñande. Ñande ya yupi pa. Ore. Ore, ro yupi pa. Ro Pe. yupi pa. Muy buena. Pe. Pe yupi pa. Jae cuera. Acuera, o yupi pa. Hoy por ahí te ve. Once por ahí te ve. Paja. Sí, este pa es el modo totalitativo. Sí. En mi conjugación PN no le puse, por eso es lo que me estaba faltando. Ya. Bueno, de todas maneras, esa es la parte importante en lo que estamos haciendo, que estamos
conjugando ya sin tener la lista. Y cada uno de ustedes va recordando y en donde no, entonces nosotros le ayudamos acá. Y por último, el caso de potá, potá de querer. Y va a ser usando el modo habitual, va. Se aipotaba, dere hipotaba, jaeo hipotaba. Y acá les voy a comentar algo después, ¿sí? Se aipotaba, dere hipotaba, jaeo hipotaba. Ñandé ya hipotaba, orero hipotaba, PNP hipotaba, jaecuero hipotaba. ¿Quién quiere conjugar este verbo acá, en la sala? Uno más, ¿no? Hola. Rondo, ¿Qué tal? ¿Bateco? Guillermina te habla. Baisa va Guillermina. Por profesor, llego a hacer la video y no se me puñandi. Jalo y quinto grado después. Añetico. Casi ya veía ese. Baisa era, Hola. ¿Cómo te llamas? Herrera, Ángeles. Ah, Baisa va Ángeles. ¿Bateco? Ángeles Yanina. Ángeles Yanina. ¿Bateco vio Ángeles? ¿Y Bonapa? ¿Debe mover Ángeles? Sí. ¿Mover dónde? Caguazú. Y Caguazú, Moisés, ¿y dónde? Caguazú, ¿te veo? Moisés, rico. Cerca del mercado. Cerca del mercado, ¿ves? Repatriación, ya, no hay sabio. Sí, repatriación de Hawái. Ah. Profesor. Hay cuál tema. Y igual también. Ajá, yo conjugación. Ya, Ángeles. Mas se vaya por Ángeles. Potana eres mi Ángeles. Se ahí potaba. Hay potá. Ahí potaba. Va. Hemos dicho que va. Jaeo y potaba. Ñandé. Yandella y potaba. Ore. Orero y potaba. Pe. Pepe y potaba. Jaecuera. Jaecuera hoy potaba. Muy bien, Ángeles. A ver, te oye, por vete ande. ¿Vos años venderico? 10. 10 años. ¿Va a ir a verme? Quinto A. Quinto. ¿La de escuela va a exagerar? Lucía Tabarot. Lucía Tabarot. Ah, gracias, Ángeles. A ver, te digo un día. Ah, bueno. Gracias, Ángeles. Gracias. A Pepe Guillermina para Indea y Aguillete. Bueno, esta, se dan cuenta, tiene, ella está por eso 10 añitos y habla, ella es de Caguazú, ¿verdad? La mamá también. Y está en el, sí, está allí estudiando con la mamá, de Caguazú. Así es que muchísimas gracias a Guillermina y a Ángeles también. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algún comentario? ¿Es acá? Ya por buena pena. Peñando buena pena. Da ahí veía yo fui y allá. Da ahí peñando a veces te que se yo depende de cultura. Da ahí veía. Está claro, ¿sí? ¿Ya? Bueno, dale. Entonces, de todas maneras, voy a hacer la última parte. Esto, si es que hay algún comentario, alguna duda de esto, voy a hacerle la aclaración a los que tengan algo que preguntar para ir cerrando un poco lo de hoy acá, ¿sí? ¿Alguna consulta? Acá en la sala? ¿Algo que quieran saber? No hace falta que sea esto precisamente. ¿No? Y los que están en la plataforma, ¿alguna consulta? Me voy a ir al río. Hasta Paraná, nomás así. Río en guaraní. De que tú eres Isiri. Isiri veo de Puruvea. Mi guaraní, cuerango y sube en acá. En acá. De Paraguay, hay de Puruvea y Siri. Y Osiri va. Isiri Paraná. Hasta Isiri Paraná. Hasta Isiri Caraíba. Ya. Está, profe. Sí, gracias. Debe Moisés, Eremillena, se Moisés. San Cosme y Damián, Itapúa, Río Paraná. Paraná. Paraná.
Borde tere ahí. Hembe ire. Hembe tere ahí. Hembe tebe. Hembe tema. Perfecto. Pensamos, peapeti caja peguante, angabe ya llueve, ambos asate mi isiri rera ahí, gato con esa peguere bebé amba ese. Eso es algo que había comentado en una primera clase, que los nombres de ríos normalmente están relacionados a los nombres de animales, de peces en este caso. Ya acaraí, ya titaí, ya epichajaí, pirapeí, surubí, peape, guaraní, bojera, jaiza. Los nombres de ríos siempre están vinculados a la presencia más abundante de algún pez. No es que solamente ese pez existe en el río, ¿verdad? Surubí, por ejemplo. Es lo que más abunda, por eso surubí. En algunos otros casos, yo le decía, no solamente se refiere a los peces, sino que también el caso, por ejemplo, del capi-ibá, el carpincho, capi-ibá, el arroyo de los capi-ibá. O, por ejemplo, lo que les contaba allí cerca de Butú, que es el tábano, ¿verdad? Y el ñatiú, el río de los ñatiú, de los mosquitos, ¿verdad? Simplemente para recordarles esta parte. Bueno, entonces terminamos con esto. Hoy quiero repetir las dos informaciones últimas. El próximo miércoles vamos a estar en esta comunidad indígena en Tarumandí a las 9 de la mañana. Vamos a pasarle la ubicación a los que quieran llegar. Ni se camina mucho, son 150 metros de la ruta asfaltada que va de Luque a San Bernardino. Y nos encontramos a las 9 allí, visitamos la comunidad, vamos a hablar con ellos, vamos a ver artesanía, vamos a ver la danza, vamos a ver el templo que tienen, vamos a conocerlo. El trayecto de 2 horas, lo que allí va a ocurrir, todas las entrevistas que vamos a hacer van a estar grabadas y vamos a usar la plataforma de nuestro curso. Y lo otro es que con esto nosotros completamos 9 ejercicios. Para los que están siguiendo las 10 clases, hay 9 ejercicios y igualito a esto que hicimos hoy, les va a aparecer como un examen final. Ustedes responden todo eso y al responder, acá el IPEL les va a enviar por correo electrónico los certificados ya firmados, ya como corresponden. Los que ya hicieron el curso de Tecnicatura solamente tienen que completar desde la lección 6 hasta hoy, los ejercitarios. Y los que están haciendo el curso en las 10 clases, entonces son 9 ejercitarios, más la prueba final que va a ser, repito, parecidísima a esta que acabamos de responder. Entonces con esto dejamos hoy acá y el miércoles va a ser la experiencia en el campo con los Brigada Guaraní de Tarumandí del Luque. Aunque el tema TPM, a pesar de yo ya llegué, a pesar de por ahí te coara. Aunque ya